Diego papi, Mateo bebió anoche, la botella estaba vacía, tal vez estaba borracho dijo, cuando Antonio vio a Rosa en coma. Glucosa 620 mg/diagonal DL, cetoacidosis diabética, al borde de la muerte. Mateo lloraba, le di la insulina. Lo juro. Todas las noches a las 8. Pero Diego, mi hermano es inestable, confunde medicamentos, tal vez olvidó. Antonio miró a Mateo, tú mataste a tu madre. Mateo colapsó, doctores intervinieron, evaluación psiquiátrica, internación involuntaria. 3 días después Rosa murió. Mateo bajo sedación supo de muerte de madre, maté a mamá, maté a mamá. Diego libre, deuda de juego pagada, crimen perfecto. Pero 16 marzo mañana, enfermera Carmen Silva haciendo limpieza rutina leyó registro de visitas. 5 marzo, Diego Morales, revisó gabinete medicamentos. Extraño. Carmen abrió refrigerador, tomó frasco insulina, lo probó. Agua. Corazón se detuvo. Llamó policía. Detectives llegaron, registros financieros, 7 marzo depósito 4,000 pesos, conexiones mercado negro. Vendedor interrogado, Diego Morales vendió 30 frascos insulina. Diego arrestado. Mateo liberado. Verdad expuesta. Diego 25 años. Antonio nunca perdonó a Diego. Mateo en tratamiento trauma. Lápida Rosa, madre amorosa, asesinada por propio hijo, otro hijo culpado, enfermera encontró justicia. Antes de que comience esta historia, déjanos un comentario, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Si crees en la justicia y la igualdad, comparte esta historia y suscríbete a nuestro canal, juntos podemos hacer una voz más fuerte. Era marzo de 2025, y la familia Morales de East Los Angeles se enfrentaba a tiempos difíciles, pero se mantenían unidos. Antonio Morales, de 58 años, trabajaba turnos dobles en una fábrica de muebles para mantener a su familia. Su esposa Rosa, de 56 años, había vivido con diabetes tipo 1 durante 15 años, dependiendo completamente de inyecciones diarias de insulina para sobrevivir. Sus 2 hijos no podrían haber sido más diferentes. Diego, de 28 años, era el hijo mayor y el orgullo de la familia. Trabajaba como asistente administrativo en Cedar Sinai Medical Center, tenía seguro médico completo, un salario estable, y representaba todo lo que Antonio y Rosa habían soñado para sus hijos cuando emigraron de Guadalajara 30 años atrás. Mateo, de 24 años, era el hijo menor y la preocupación constante de la familia. Había estado desempleado durante 2 años, luchaba contra la depresión clínica y tomaba medicamentos antidepresivos. Vivía en casa con sus padres, principalmente porque no podía permitirse vivir solo. Pero Mateo tenía una responsabilidad crucial, cuidar de su madre durante el día mientras Antonio trabajaba. Cada noche a las 8 en punto, Mateo administraba la inyección de insulina de Rosa, una rutina que había seguido fielmente durante 2 años. Lo que la familia no sabía era que Diego llevaba una vida secreta que estaba a punto de destruirlos a todos. Diego tenía una adicción al juego que había comenzado inocentemente con apuestas deportivas en línea pero había escalado a visitas regulares a casinos en Commerce y Hawaiian Gardens. Para marzo de 2025, Diego debía $15,000 a un prestamista que no aceptaba excusas ni retrasos. El 3 de marzo, el prestamista envió a Diego un mensaje claro: 7 días. 15,000. O te rompo las piernas y luego voy por tu familia. Diego entró en pánico. No tenía ahorros, su tarjeta de crédito estaba al máximo, y no podía pedir prestado a sus padres sin revelar su adicción al juego. Desesperado, comenzó a buscar cualquier cosa de valor que pudiera vender rápidamente. Entonces recordó algo sobre su trabajo en el hospital: la insulina era extraordinariamente cara en Estados Unidos. Un solo frasco costaba $300 en farmacias.
Y su madre tenía un suministro de 30 días en el refrigerador, 30 frascos, potencialmente $9,000 en el mercado negro. Diego sabía que era monstruoso incluso considerar robar la medicina que mantenía viva a su madre. Pero la adicción y el terror habían retorcido su pensamiento. Se convenció de que encontraría una manera de reemplazar la insulina antes de que Rosa la necesitara realmente. Solo necesitaba unos días. El 5 de marzo, Diego visitó a sus padres con el pretexto de ver cómo estaba su madre. Antonio estaba en el trabajo. Mateo había salido a comprar comestibles. Rosa estaba dormitando en el sofá. Diego fue directamente al refrigerador de la cocina donde se almacenaba la insulina de Rosa. Abrió el cajón de verduras donde Rosa siempre guardaba sus suministros médicos, meticulosamente organizados. 30 frascos de insulina, cuidadosamente etiquetados con fechas de recogida. Con manos temblorosas, Diego metió los 30 frascos en su mochila. Luego, de su bolsillo, sacó 30 pequeños frascos que había preparado cuidadosamente, llenos de agua estéril, con etiquetas que había impreso en el trabajo usando la impresora del hospital. Las etiquetas eran réplicas casi perfectas de las etiquetas reales de insulina. Colocó los frascos falsos exactamente donde habían estado los reales, reorganizó el cajón para que todo se viera normal y cerró el refrigerador. Rosa se despertó cuando Diego estaba saliendo. «Mijo, ¿ya te vas?» «Sí, mamá. Solo vine a ver cómo estabas». «¿Necesitas algo?» «No, estoy bien. Mateo me cuida muy bien». «Lo sé, mamá. Descansa». Diego besó la frente de su madre, sintiendo una punzada de culpa que rápidamente enterró. Solo necesitaba unos días. Encontraría una manera de arreglarlo. Esa noche, Diego contactó a un vendedor del mercado negro que conocía a través de círculos de juego. El hombre inspeccionó la insulina, verificó que los frascos no habían sido manipulados y pagó a Diego $4,000 en efectivo. El 7 de marzo, Diego pagó $6,000 de su deuda del juego, suficiente para evitar violencia inmediata. Prometió el resto en 2 semanas. Mientras tanto, en casa de los Morales, Mateo continuó su rutina diaria con Rosa. Cada noche a las 8 en punto, abría el refrigerador, tomaba un frasco del cajón de verduras, llenaba una jeringa y administraba la inyección en el brazo de Rosa. Excepto que ya no era insulina. Era agua. Durante los primeros días, Rosa no notó mucha diferencia. Los diabéticos tipo 1 a veces experimentan fluctuaciones en los niveles de azúcar en sangre. Pero para el 10 de marzo, Rosa comenzó a sentirse mal. Sed excesiva. Fatiga extrema. Visión borrosa. Mateo, dijo la tarde del 11 de marzo, me siento extraña hoy. Muy cansada. Tal vez necesitas descansar más, mamá, respondió Mateo, sin sospechar nada. ¿Quieres que llame a papá? No, no molestes a tu padre en el trabajo. Estaré bien. Esa noche a las 8, Mateo administró la insulina como siempre. Rosa se fue a dormir temprano, sintiéndose peor de lo que había admitido. Durante la noche, el cuerpo de Rosa entró en cetoacidosis diabética, una condición potencialmente mortal donde el cuerpo comienza a descomponer grasa a un ritmo peligroso debido a la falta de insulina. Su nivel de azúcar en sangre se disparó a 620 miligramos por decilitro, más de 7 veces el nivel normal. A las 6:15 de la mañana del 12 de marzo, Mateo entró al dormitorio de su madre para despertarla para el desayuno. Rosa estaba inconsciente, su respiración superficial y rápida, su piel caliente y seca. «Mamá. Mamá». Mateo la sacudió frenéticamente, luego corrió a buscar su teléfono. 911. Necesito una ambulancia. Mi madre no despierta. Los paramédicos llegaron en 7 minutos. Verificaron rápidamente el nivel de azúcar en sangre de Rosa con un glucómetro de emergencia.
620, dijo uno de los paramédicos. Cetoacidosis diabética severa. Necesitamos llevarla ahora. En la ambulancia, mientras Rosa era conectada a líquidos intravenosos e insulina de emergencia, Mateo llamó a su padre, luego a Diego. En el Hospital General del Condado de Los Ángeles, Rosa fue admitida en la unidad de cuidados intensivos. Antonio llegó del trabajo, todavía con su uniforme de la fábrica. Diego llegó 20 minutos después, luciendo impecable con su traje de trabajo del hospital. El doctor Ramírez, el endocrinólogo de turno, reunió a la familia en una sala de consulta privada. El nivel de azúcar en sangre de la señora Morales es críticamente alto. Está en cetoacidosis diabética, lo que significa que su cuerpo ha estado sin insulina durante un periodo prolongado. Esto es extremadamente peligroso. Estamos administrando insulina intravenosa y líquidos, pero los próximos días serán críticos. Antonio estaba aturdido. ¿Cómo pasó esto? Mateo le da su insulina todas las noches. Nunca falla. El doctor Ramírez consultó sus notas. ¿Cuándo fue la última vez que la señora Morales recibió su inyección de insulina? Anoche a las 8, dijo Mateo inmediatamente. Como siempre. Del refrigerador, como siempre hago. ¿Estás seguro de que era insulina? Preguntó el doctor. Por supuesto. Siempre uso los frascos del cajón del refrigerador donde mamá los guarda. El doctor Ramírez frunció el ceño. Bueno, algo falló gravemente. Los niveles sugieren que no ha recibido insulina en varios días. Diego vio su oportunidad. Había estado preparando este momento mentalmente desde que recibió la llamada de Mateo. Necesitaba un chivo expiatorio, y Mateo, con su historial de depresión y inestabilidad, era perfecto. Doctor, dijo Diego cuidadosamente, ¿puedo hablar con usted y mi padre en privado? Salieron al pasillo. Diego bajó la voz. Papi, hay algo que debes saber. Anteayer por la noche, llegué tarde a casa de mamá para dejar unos comestibles. Eran como las 11. Vi a Mateo, estaba bebiendo. Había una botella de whisky vacía en la mesa. Estaba tambaleándose. Antonio se puso pálido. ¿Mateo estaba bebiendo? Él toma antidepresivos. No se supone que. Lo sé, papi. Por eso no te dije nada. Pensé que era un incidente aislado. Pero ahora, Diego hizo una pausa por efecto dramático, me pregunto si tal vez estaba tan borracho que olvidó darle la insulina a mamá. O tal vez confundió los medicamentos. El doctor Ramírez intervino. ¿Su hermano tiene historial de abuso de sustancias? No de abuso, mintió Diego, pero ha estado deprimido. Y mezclar alcohol con antidepresivos puede causar confusión severa, pérdida de memoria. Antonio se giró hacia la sala de espera donde Mateo estaba sentado, con la cabeza entre las manos. De repente, todo tenía sentido para Antonio. Mateo había estado bebiendo, había olvidado la insulina, y Rosa estaba muriendo por eso. Antonio entró a la sala de espera, su rostro contorsionado de dolor y rabia. Mateo, ¿estuviste bebiendo hace 2 noches? Mateo levantó la vista, confundido. ¿Qué? No. No he bebido en meses. ¿Por qué? Diego te vio. Había una botella vacía. Y ahora tu madre está muriendo porque olvidaste darle su insulina. No. Papi, le di la insulina. Todas las noches. Lo juro por Dios. Tu hermano te vio borracho. Y tu madre está en coma. Antonio estaba gritando ahora, lágrimas corriendo por su rostro. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste ser tan irresponsable? Mateo se puso de pie, temblando. Papi, no estuve bebiendo. Le di la insulina. Cada noche. Del refrigerador. Los frascos que mamá siempre usa. Mentiroso.
Antonio levantó la mano como si fuera a golpear a Mateo, pero Diego intervino. Papi, cálmate. Esto no ayuda a mamá. Mateo estaba llorando ahora, la realidad de lo que su familia creía hundiéndose. Diego, dile a papá que estoy diciendo la verdad. Por favor. Tú me conoces. Nunca lastimaría a mamá. Diego puso su mano en el hombro de Mateo con falsa compasión. Hermanito, sé que no querías lastimar a mamá. Pero estabas bebiendo. Te vi. Y con tus antidepresivos, tal vez realmente no recuerdas. La mente a veces bloquea cosas traumáticas. No. Yo recuerdo. Le di la insulina. El doctor Ramírez, observando la escena, tomó una decisión clínica. Señor Morales, creo que su hijo necesita una evaluación psiquiátrica. El estrés de esta situación, combinado con su historial de depresión y la posible intoxicación por alcohol mezclado con antidepresivos, podría estar causando una crisis. No necesito evaluación psiquiátrica, dijo Mateo desesperadamente. Solo necesito que me crean. Pero nadie lo escuchaba. 2 horas después, Mateo fue internado involuntariamente en la unidad psiquiátrica del hospital para una evaluación de 72 horas. Diego había firmado los papeles como pariente más cercano con capacidad legal para tomar decisiones médicas. En la unidad psiquiátrica, Mateo fue sedado con medicamentos antipsicóticos y ansiolíticos. Le asignaron un psiquiatra, el Dr. Chen, quien revisó su historial. Mateo, entiendo que estás pasando por un momento muy difícil. Tu madre está gravemente enferma y hay confusión sobre lo que pasó la noche antes de su colapso. ¿Puedes contarme tu versión de los eventos? Le di la insulina, dijo Mateo, su voz apagada por los medicamentos. Todas las noches a las 8. Del refrigerador. Nunca falló. Nunca bebí. Diego está mintiendo. ¿Por qué tu hermano mentiría? No lo sé. No lo sé. Pero yo le di la insulina a mi madre. Lo juro. Durante los siguientes 3 días, mientras Mateo estaba sedado y aislado en psiquiatría, Rosa continuó en coma en la UCI. A pesar de la insulina intravenosa agresiva y el tratamiento de líquidos, el daño a sus órganos ya estaba hecho. Sus riñones comenzaron a fallar. Su corazón se debilitó. El 15 de marzo a las 2:23 de la tarde, Rosa Morales murió de fallo multiorgánico causado por cetoacidosis diabética prolongada. Mateo fue informado de la muerte de su madre mientras estaba en la unidad psiquiátrica. Colapsó completamente, gritando. Maté a mamá. Maté a mamá. Todo es mi culpa. Los psiquiatras aumentaron su sedación. Antonio no fue a visitar a Mateo, incapaz de enfrentar al hijo que creía había matado a su esposa. Solo Diego visitó a Mateo, interpretando el papel del hermano preocupado. Hermanito, sé que no querías esto. Los médicos dicen que te ayudarán. Papá solo necesita tiempo. Mateo, drogado y destrozado, apenas podía procesar las palabras. Mientras tanto, la enfermera Carmen Silva, quien había sido la enfermera de cuidados intensivos principal de Rosa, estaba completando el papeleo de fin de vida. Carmen había sido enfermera durante 20 años y era meticulosa con la documentación. Mientras limpiaba la habitación de Rosa para el próximo paciente, Carmen encontró el registro de visitantes que cada paciente de UCI mantenía. Era un cuaderno simple donde las enfermeras anotaban cada visitante para seguimiento de seguridad. Carmen revisó las entradas. 5 de marzo, 2:30 de la tarde, Diego Morales, hijo, revisó gabinete de medicamentos. Carmen se detuvo. ¿Por qué Diego había revisado el gabinete de medicamentos? Él no era el cuidador principal de Rosa. Ese era Mateo. Y Diego trabajaba en administración del hospital, no tenía razón médica para revisar los suministros de medicamentos de su madre. Algo se sintió mal.
Carmen fue a la habitación donde los artículos personales de Rosa estaban siendo empacados para que Antonio los recogiera. Entre ellos había una pequeña bolsa térmica que contenía los suministros de insulina de Rosa que había traído de casa. Carmen abrió la bolsa. Adentro había 3 frascos de insulina. Tomó uno, lo examinó. La etiqueta se veía correcta. Pero Carmen, con 2 décadas de experiencia, sabía que algo estaba mal en todo este caso. Llevó uno de los frascos al laboratorio del hospital. ¿Pueden analizar esto? Necesito saber si realmente es insulina. El técnico del laboratorio parecía confundido pero accedió. 30 minutos después, regresó con resultados. Enfermera Silva, esto no es insulina. Es agua. Agua estéril con trazas de solución salina, pero definitivamente no es insulina. El corazón de Carmen se aceleró. Probaron los otros 2 frascos. Ambos eran agua. Carmen inmediatamente llamó a la administración del hospital, quienes llamaron a la policía. Los detectives llegaron esa tarde. Entrevistaron a Carmen, quien les mostró el registro de visitantes y los frascos de insulina falsos. El 5 de marzo, explicó Carmen, Diego Morales visitó y específicamente revisó el gabinete de medicamentos de su madre. 7 días después, su madre colapsa por falta de insulina. Y ahora descubrimos que su insulina fue reemplazada con agua. Los detectives obtuvieron una orden judicial para los registros financieros de Diego. Descubrieron el depósito de $4,000 en efectivo del 7 de marzo, 2 días después de su visita a Rosa. También rastrearon el mercado negro de insulina en Los Ángeles. Dentro de días, localizaron al vendedor que había comprado insulina de Diego. Bajo interrogatorio, el vendedor confesó. Diego Morales me vendió 30 frascos de insulina el 6 de marzo. Le pagué $4,000 en efectivo. La evidencia era abrumadora. Las huellas dactilares de Diego estaban en el gabinete de medicamentos de Rosa. Tenía acceso al refrigerador. Tenía motivo financiero. Había vendido exactamente 30 frascos de insulina, el suministro exacto de 30 días de Rosa. Y había culpado sistemáticamente a su hermano para crear el chivo expiatorio perfecto. El 16 de marzo, los detectives arrestaron a Diego en su trabajo en Cedar Sinaí. Fue acusado de asesinato en primer grado con premeditación. Mateo fue liberado inmediatamente de la unidad psiquiátrica, todas las acusaciones retiradas, todas las evaluaciones canceladas. Antonio recibió la noticia en estado de shock. Su hijo exitoso, su orgullo, había asesinado a Rosa. Y había tratado de destruir a Mateo en el proceso. El juicio de Diego comenzó 6 meses después. La evidencia era irrefutable. El testimonio de la enfermera Carmen Silva fue particularmente devastador, sus meticulosos registros proporcionaron la línea de tiempo exacta del crimen de Diego. Diego fue declarado culpable de asesinato en primer grado. Fue sentenciado a 25 años a cadena perpetua en prisión estatal. Antonio nunca visitó a Diego en prisión. La traición era demasiado profunda, la pérdida demasiado grande. Mateo pasó por terapia intensiva de trauma, luchando con el hecho de que su propia familia había creído que él había matado a su madre. La relación con su padre nunca se recuperó completamente, las grietas de la duda habían dejado cicatrices permanentes. Pero cada mes, Mateo visitaba la tumba de Rosa. Dejaba flores frescas y le hablaba sobre su progreso en terapia, sobre cómo estaba reconstruyendo lentamente su vida. Y cada mes, agradecía silenciosamente a la enfermera Carmen Silva, cuya atención meticulosa a los detalles y negativa a aceptar coincidencias había expuesto la verdad y salvado a Mateo de una vida definida por una mentira. La lápida de Rosa llevaba una inscripción simple: Rosa Morales, Madre Amorosa. La verdad siempre encuentra la luz. Y lo había hecho. A través del cuidado diligente de una enfermera que se negó a dejar pasar lo que parecía estar mal.